Por lo menos el amor a la poesía, el amor a la creación literaria y el amor, me imagino, a lo que es la investigación. Tengo el honor de compartir mesa con el profesor Algarbani, compañero además del Instituto Carlos Cano, y por supuesto con el autor del libro que hoy nos ocupa, Juan Ignacio Trillo. El título del libro, La herida de Leopoldo de Luis en el paraíso del sur, ya solamente con un título así, tratando de heridas y de paraísos, creo que se acerca bastante a temas muy relacionados con la poesía que más me interesa, que es la poesía como un elemento de cicatrización del dolor, pero ser capaz a través de la lectura, de la imaginación, de la creatividad, de la ilusión, de crear otros mundos y otros paraísos. Agradezco a la Delegación de Cultura que hemos hecho las gestiones para que esta propuesta de nuestro querido Ignacio Trillo pues se haya hecho realidad, así que os agradezco todas las gestiones y por supuesto pues vamos a entrar en materia. Yo sencillamente voy a hacer alguna introducción que me parece personal, y es cómo conozco a Ignacio Trillo de una forma bastante, bueno, pues una casualidad de la vida, pero desde el primer momento vi que era una de esas personas amantes de la cultura, amantes de la investigación y que dedica absolutamente... Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado. Y que dedica gran parte de su vida a lo que es descubrir todas las cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, fundamentalmente del entorno donde nació y vivió Jimena de la Frontera. Es verdad que somos localidades cercanas y que los barrios tienen pues una proximidad cultural, familiar, económico, etcétera, que nos hace tener muchas experiencias comunes. Pero Ignacio sí que se ha dedicado casi al 100% y se sigue dedicando. No tiene horas, no tiene días, absolutamente un trabajo maravilloso, y yo creo que todos los vecinos y vecinas de Jimena deben estar absolutamente orgullosos de saber que su vida cotidiana, que la vida cotidiana de sus abuelos, la vida cotidiana de sus bisabuelos, se está quedando absolutamente impresa en las redes sociales, a través de su blog o a través de los libros. Tenemos muchísimas necesidades en estos momentos en los que la comunicación es tan importante y creemos que estamos hipercomunicados. Notamos la ausencia, una vez que las personas nos faltan, notamos esa ausencia de saber cómo se cocinaba, cómo se saludaban, cómo vestían, cómo olían las calles, cómo se habían destruido unas casas y se habían construido otras, cómo se abrían los cristales, cómo se limpiaban las casas, cómo se escribía, cómo se daban los pésames. De todo eso, bueno, pues he sido capaz de descubrir mucho a través de Ignacio. Mi abuela vivió en Jimena de la Frontera y muchas de las cuestiones que he ido en estos últimos tiempos descubriendo o imaginando cómo podía ser aquel entorno de mi abuela ha sido gracias a la labor de Ignacio Trillo. Poetas, hombres y mujeres que escriben poesía, muchas veces pienso que hay muchos momentos de su vida en los que no son exclusivamente personas que transcriben, que unen palabras, sino que también esos momentos de su vida tienen una dimensión creativa, emocional y de sensaciones que para las personas que no escriben verdaderamente nos provocan quedarnos pues al menos
Si no con la boca abierta, sí con el corazón partido, como diría Alejandro Sanz. Bueno, pues la cuestión está en que Leopoldo de Luis, joven, poeta, guerra civil, situación tremenda, preso, acaba en un tren con destino a la zona del campo de Gibraltar para estar entre, y eso ya nos lo hablará el profesor Algarbani, para estar incluido en los presos que hicieron todas las construcciones como carreteras y demás. No me quiero meter en la tarea de investigación que el profesor Algarbani ha llevado a cabo de forma tan brillante, pero sí que esas construcciones que se hicieron en esos tiempos en los que tenían que hacerlo, por lo visto, los presos, estamos hablando de personas que jamás habían tocado ni un ladrillo y que jamás habían tenido por delante ninguna cuestión de delito que no fuera el haber pensado de forma diferente. Leopoldo de Luis viaja en ese tren sin saber exactamente el destino que le toca, pero sabía que tenía una condena que cumplir. Y todos esos presos que venían en esos vagones son bajados en la estación de Jimena. Leopoldo de Luis y un amigo piden agua a dos muchachas que salen allí en la estación, que salen de una casa, y piensan que al haberse marchado no le iban a traer nunca ese vaso de agua que habían pedido. Pero esas chicas volvieron, y volvieron con un vaso de agua. Leopoldo de Luis, poeta, bebió, pero no solo bebió en aquel momento, sino que durante todo el tiempo de la condena siguió de forma emocionada, sabiendo que algún día volvería a ver a aquella mujer que le había dado un vaso de agua. Pasó el tiempo y Leopoldo de Luis volvió a la estación y volvió a la mujer y se casó con ella. Pues en primer lugar agradecer al Ayuntamiento la cesión del espacio y la parte que le toca de la organización, y por supuesto encantado de compartir la mesa con mi compañera Eliarisa y con mi amigo también Ignacio Trillo, que podía tener una jubilación tranquila, pero ha querido tener una jubilación de lo más movida del mundo, ¿no? Y no para el tío, ¿eh? Yo te voy a coger una de las ideas. Yo algunas veces tampoco le cojo el teléfono, porque de una hora para arriba, ¿eh? Y hay veces que no tenemos una hora los que tenemos otras ocupaciones. Pero bueno. Ignacio Trillo está haciendo una labor en Jimena espectacular, ¿no? Espectacular. Yo recuerdo que puse, porque yo tengo una relación con Jimena muy especial, recuerdo que puse ese granito de arena con el libro Jimena se vistió de negro, que creo que fue un acontecimiento dentro de la guerra civil en Jimena. Aquí tenemos a Pascual, que fue alcalde de Jimena, yo creo que cuando yo presenté el libro, ¿no? Un poquito antes, no, sí. Ya fue en el 2011. Exactamente, sí. Y a partir de ahí, pues, Jimena se vistió de negro, que supuso, creo yo, que algo muy novedoso, nada más que superaba las investigaciones de Ignacio Trillo. Y además unas investigaciones que ya se van más allá del plano de los archivos y de escudriñar archivos. Quizás fue mi investigación, aunque también tuvo muchos testimonios orales, muchas entrevistas, porque él va a la intrahistoria de Jimena. Y él tiene claves que no tenía yo, porque al ser de Jimena conoce a las familias, conoce las relaciones, relaciona a las familias de Jimena con las que se vinieron a los barrios. Y ha creado pues todo un entramado dentro de su blog que es verdaderamente magnífico desde un punto de vista de historiador y necesario para todo el que quiera comprender la historia de Jimena, al menos del siglo XX, aunque también hace incursiones en el siglo XIX. A mí me toca contextualizar un poco históricamente a Leopoldo de Luis, a Leopoldo Urrutia. Él fue uno de los 30.000 prisioneros que llegó en esos vagones
de las compañías de ferrocarril de aquella época, vagones de ganado, que era como se transportaban a los prisioneros al campo de Gibraltar. Tenemos que pensar que a partir de mayo de 1939 van a llegar al campo de Gibraltar aproximadamente 30.000 prisioneros republicanos, el lugar de España donde más prisioneros republicanos van a recalar. ¿Por qué? Porque el campo de Gibraltar, si era una zona geoestratégica en la guerra civil, en la posguerra, que es la preguerra mundial, va a seguir siendo una zona geoestratégica. Y el Estado Mayor franquista quiere fortificar todo la orilla norte del estrecho, que así es como se llama en los documentos, y además lo quiere fortificar pronto, porque está latente la Segunda Guerra Mundial. Hay una preguerra que se sabe que va a comenzar en cualquier momento. Y para eso va a traer aproximadamente 30.000 prisioneros republicanos. Un número bestial. 30.000 que van a trabajar en el campo de Gibraltar entre mayo de 1939, que son los primeros que llegan, precisamente a los barrios, hasta el año 1944. Van a hacer los trabajos más duros. Estamos hablando de una posguerra y estamos hablando de los perdedores de la guerra, que además son prisioneros. Nos podemos imaginar en las condiciones en las que vivían. Hay una paradoja. El paraíso del sur es Jimena para Leopoldo de Luis o para Leopoldo Urrutia, pero es un paraíso, es el infierno donde viene, que se convierte en paraíso porque va a encontrar a la pareja con la que va a compartir toda la vida. Por lo tanto, su relación yo creo que es muy especial, y Jimena, y por extensión el campo de Gibraltar, va a aparecer en toda la obra de Leopoldo de Luis, que también creo que es algo interesante. En Jimena van a hacer toda una serie de obras, caminos para movimiento de tropas, van a reforzar vías de tren, porque por las vías de tren se pretendía que viniera mucho material bélico, y van a hacer pues caminos muy significativos de Jimena, como el camino que va a San Pablo y que sigue para la serranía de Ronda, para Ronda, o el camino que va a Puerto Gali, al Marrufo y a Puerto Gali. Ahí van a trabajar muchísimo. Hay una anécdota que yo te la he contado alguna vez, que se la mandé a Jorge Urrutia, el hijo de Leopoldo de Luis, que es que Leopoldo, en uno de los caminos desde el Tajo, podemos decir, del trabajo, aunque él estaba en cierto modo liberado, porque como sabía escribir, pues, y el ejército franquista tampoco muchos sabían escribir, pues sí que estaba más o menos en las oficinas y todo eso, pero sí que hizo sus trabajos. Pues en uno de los caminos de vuelta se encontró una pluma de oro y la devolvió. Y encontré en su momento documentos diciendo que el soldado prisionero Leopoldo Urrutia, tal y cual, ha devuelto la pluma de oro que se encontró por el camino, que era de uno de los oficiales del batallón, ¿no? Eso lo tenían muy en cuenta los militares un poco, porque podía haber quedado, podía haberla vendido y le hubiera venido, supongo que bien. No sé, quizá dice también mucho de la nobleza de Leopoldo de Luis. La anécdota de la pareja de amigas que van a casarse las dos con estos dos prisioneros, yo creo que es tremendamente literaria, ¿no? Porque es increíble que llegue al infierno, que no sabía lo que le iba a pasar, y que lo primero que se encuentre sean, no sé si decir dos ángeles, pero dos salvadoras, ¿no? Que lo primero que hacen es darle agua y que después van a estar toda la vida unidos. Podríamos hablar mucho de la vida de los prisioneros. Leopoldo de Luis, uno más de ellos, pero es una persona muy significativa. El campo de Gibraltar es una tierra de oportunidades, esto viene bien para ustedes, es una tierra de oportunidades. En aquella época también era una tierra de oportunidades. Muchos de los prisioneros se quedaron en el campo de Gibraltar. En el caso de Leopoldo de Luis, no se quedó en el campo de Gibraltar, pero se llevó a una Jimenata para Madrid. Bueno, muchos se quedaron aquí porque tenemos que pensar que los prisioneros, si volvían a su pueblo, a su ciudad, sobre todo a la zona del pueblo, iban a ser estigmatizados. Los rojos estos no iban a tener trabajo, iban a estar mal vistos. Muchos se quedaron en el campo de Gibraltar y hay unas anécdotas magníficas de muchos de los que se quedaron en el campo de Gibraltar, que fueron después médicos, maestros, sastres, un montón de profesiones. En el caso de Leopoldo, pues se fue
con su pareja, con la que compartió toda la vida. Yo quiero pues agradecerte, Ignacio, este trabajo porque es una auténtica maravilla, y agradecerte también porque me hayas invitado a compartir la mesa contigo. Muchas gracias, y como dijo Paco Umbral, vengo a hablar de mi libro, porque también Paco Umbral tiene que ver con el libro. Bueno, los agradecimientos al ayuntamiento y a estos dos grandes amigos que, producto de las investigaciones históricas, pues formamos parte prácticamente de una familia, y con perspectivas de futuro, porque siguen habiendo temas que nos van a seguir uniendo, como los barrios están unidos a Jimena y ambos están unidos al Campo de Gibraltar. Agradecer aquí especialmente porque solo con los 3 prólogos ya el libro estaría de lo más completo. Está aquí el hijo que fue cronista oficial de Jimena, y que fue uno de los grandes que puso en pie el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y la revista La Almoraima, y que lo último que escribió está aquí en el libro. Hubo la fatalidad de que él no pudo estar presente en Algeciras cuando la presentación, porque había muerto horas antes su hermano, Ramón, Moncho, como lo conocíamos en Jimena, y cuando lo hemos presentado en Jimena, lo presentó el hijo de Jorge, el hijo de Leopoldo Luis, Jorge Luria, pues había fallecido. Por tanto, quiero también en primeras palabras pues darle ese homenaje de esa pérdida que hubo, que trasciende los límites del municipio de Jimena, por la gran labor que realizó, y venía para 2 años, y por amor a la tierra se quedó para toda la vida. Por intentar poner a la luz toda esa serie de historias, y la verdad es que me encontré con maravillas biográficas con las que he estado, unos conocidos y otros que no llegué a conocer, y no creo que Jimena sea una excepción, pero bueno, en Jimena hubo personajes tremendos, de historias, de biografías y demás, pero no localistas, sino con vocación universal, que es lo que yo pretendo también con mis tesis. Sitúo el concepto local, pero voy haciendo recorridos que me van acompañando, porque voy contrastando datos en todas partes. Yo empiezo algunas veces en Jimena y acabo a las 4 de la mañana en Venezuela, hablando con Venezuela, donde hay jimenatos allí en Venezuela, y descendientes, a ver qué es lo que han dejado su antepasado. Y ya centrándome en este personaje, del cual mi hermano sí es filólogo, periodista, y conoció a Jorge Urrutia en la universidad, y sí me tenía al tanto. Yo también estudié el último año de Preu y tuve la fortuna de estudiarlo en Madrid en una academia de libre pensadores, rechazando el Instituto Ramiro Maeztu, y precisamente fue uno de los personajes clave en esas lecciones, junto con Federico García Lorca y Antonio Machado. Entonces, partiendo de esa base, pensar que este personaje ha estado en Jimena, que se ha enamorado de María y de Jimena también, que está en su propia poesía, fue lo que me hizo, cuando tuve que elegir, ya que me ofreció la Diputación la publicación de un libro. Al principio pensaba que iba a publicar Los Larios. Tengo la historia de Los Larios, del cual Los Barrios también forma parte muy importante de esa historia. Creo que lo publicaré si tengo tiempo. Ahora estoy con 3 libros a la vez y todavía no me sale. Y entonces, bueno, pues en todas estas mis conversaciones recuerdo con Pepe Regueira,
que me decía, tenemos una enorme deuda con Leopoldo Luis, una eminencia, se ha dicho, Premio Nacional de las Letras, Premio Nacional de Poesía, hijo predilecto de Andalucía, y tal. Al final consiguió que la Casa de la Cultura de Jimena llevara el nombre de Leopoldo Luis. Él había tenido conversaciones, Leopoldo un día se acercó a la farmacia y acabaron de tertulia sobre la relación que hubo en aquella época, años 20, años 30, entre las boticas y las tertulias. Por ejemplo, León Felipe pues, era un gran amante de esas tertulias. Leopoldo Luis, su abuelo, era boticario en Valladolid, por tanto había esa sintonía. Y después, bueno, pues Pepe le estuvo contando muchas cosas al hijo de Leopoldo Luis, Jorge Urrutia, que vivió una infancia donde Jimena era la libertad, o sea, Jimena de la opresión franquista, la Jimena del Maqui, la Jimena terrible de la posguerra, la Jimena de luto, con más de 100 fusilados. Para ese niño se convertía en la libertad viniendo desde Madrid, ¿no? Ajeno totalmente a todo el drama interno, porque eso no lo podía palpar alguien que viniera de fuera, y menos un niño, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso pues, me hizo estudiar todo lo que es la vida y la obra, y asociar la obra a la vida. Es decir, a veces cuando se estudia la poesía, se enmarca en cánones más academicistas, el poeta es una persona enormemente sensible, y todo el entorno que le envuelve repercute en cada momento en lo que expresa, en sus poemas, en cada vocablo. La palabra vida es una permanente constancia en Leopoldo, en su propia poesía. Él es un personaje herido porque él vive el exilio interior, es decir, el exilio interior de una forma atroz, es decir, pero de una forma a su vez con una bondad, porque estamos ante una excelente persona, es decir, más allá de su papel literato, toda su trayectoria, y lo reflejo aquí en el libro, cuáles son sus amistades que podían ser totalmente, después de lo que había ocurrido en todo el conflicto bélico, pues los enemigos, y no, eso lo olvidó bien pronto, y además fíjate que los primeros poemas que él escribe, él tiene que cambiar el nombre para que no se le asocie al preso republicano, y por eso toma el segundo apellido, que es Luis. Leopoldo Urrutia, pero Urrutia es el marquito, ¿no? El 39 lo escribe en una revista falangista, en el Oviedo, de la cadena que han ocupado, porque los periódicos, las cabeceras fueron ocupados por los franquistas, y a través de ahí se estableció la cadena del movimiento, ¿no? Y el director de los 10 había sido compañero suyo en el año 36 en poner en pie pues, todos los movimientos poéticos en Madrid. Y después, bueno, pues, tomó el bando franquista con convencimiento propio, porque cuando escribe Leopoldo Luis en ese periódico falangista, ese director había sido responsable de los campos de concentración, o sea, y tal, pero él no quiso irse al exterior. Él toma el exilio interior, y el exilio interior trae muchas hipotecas, y esa era una de ellas, como después fue otra, y es que después de haber hecho la guerra tenían que hacer la misma. La guerra la habían hecho en el bando franquista, en el bando republicano como voluntario, y después lo tuvieron que hacer en la posguerra, y lo hizo, como no lo llamaban, en la Legión. La Legión, ni más ni menos, y como destino, justo donde se había producido el inicio de la sublevación militar de los africanistas.